Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de Isaías, capítulo 1, versículos 10, 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido. Protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Vengan entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como púrpura, quedarán como lana. Si saben obedecer, comerán de los frutos de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, los devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del profeta Isaías es una exhortación que hace precisamente el enviado de Dios a los príncipes de Sodoma y al pueblo de Gomorra, que en el fondo eran símbolos de pueblos pecadores, para que a partir de escuchar la palabra de Dios, revisen sus vidas y se conviertan. En efecto, el profeta Isaías afirmará a estos pueblos Sodoma y Gomorra: lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, cesad de obrar el mal, aprended a obrar el bien, buscad la justicia, defended al oprimido, sed abogados del huérfano, defensores de la viuda. Es una clara exhortación que hace Isaías a los dirigentes, en general al pueblo de Sodoma y Gomorra, para que conviertan su vida, para que renueven su corazón, para que reorienten su historia personal. Y luego, para que no quede duda,
afirmará: si así lo hacen, si cumplen la palabra de Dios, si son dóciles y abiertos al Espíritu Divino, aunque sus pecados sean abundantes como la grana, blanquearán como nieve, aunque sean rojos como escarlata, como lana blanca quedarán. Y les formulo una promesa: cuando se obra en rectitud, cuando se obedece a Dios, comeremos lo sabroso de la tierra, seremos bendecidos por Dios, y la espada, la maldad de otros, no nos tocará, porque la protección de Dios nos acompañará. No es otro el sentido del Salmo responsorial que como asamblea creyente recitamos y contestamos hoy diciendo: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¡Qué gran promesa que tenemos que meditar hoy en nuestra vida! Si seguimos el camino de Dios, si obedecemos las leyes divinas que son sabias, eternas y perfectas, que no son modas ni caprichos como las leyes humanas, si aprendemos a tener más respeto de Dios que de los hombres, recibiremos la salvación y la bendición de Dios. Esto no fue propiamente el caso de los fariseos, y entramos directamente al Evangelio de hoy tomado del famoso capítulo 23 de San Mateo, donde Jesús, con una claridad y contundencia meridiana, señala cómo en la silla en la cátedra de Moisés se han sentado fariseos y letrados, pero no tienen la coherencia de vida, la estatura moral que tenía el gran patriarca Moisés. Por eso Jesús, sin temor al rechazo de los fariseos, invita a su pueblo, a sus discípulos: hagan y cumplan lo que los fariseos en las leyes mosaicas enuncian, pero no vivan como ellos, ni practiquen la forma de vivir la religiosidad de los fariseos. Y enunciará tres formas claras de hipocresía y de incoherencia de vida. La primera es que cargan pesos legales insoportables sobre la gente, pero letrados y fariseos no están dispuestos a llevarlos sobre sus hombros. Lo típico del fariseo de hace 2000 años y del fariseo de hoy es el legalismo, el apegarse a la norma, el decir defender la norma, la ley, la institución, la tradición, y acusar a otros para ganar puntos con un superior, para ganar puntos con un jefe. Siempre es propio del fariseo ser legalista y decir que está defendiendo la institucionalidad, la legalidad. Una segunda forma de fariseísmo es la vanidad, el vivir de apariencias. De hecho, Jesús dirá a sus discípulos que a los fariseos todo lo que hacen es para que la gente los vea, los admire. Adornan los bordes y las franjas de sus mantos. Les gustan los primeros puestos en las comidas y banquetes, los asientos honoríficos en las sinagogas, y que les hagan por la calle reverencias y la gente los llame maestros. Toda una forma vanidosa de vivir que, repetimos, no es de hace 2000 años en tiempos de Jesús, sino que es una dimensión de la condición humana de la cual nosotros nos tenemos que precaver, nos tenemos que cuidar, estar alertas, porque es muy fácil caer en el cumplimiento de la ley exterior, pero la violación del espíritu y de la esencia que anima la ley de Dios. Finalmente,
En una tercera actitud del fariseo está cierto orgullo de sentirse superior o superiores a los demás, porque lo llamen maestros, porque lo llamen jefes, porque lo llamen padre, cuando realmente la paternidad universal es de Dios y habrá una paternidad particular en lo que hoy llamamos los sacerdotes dentro de la iglesia. Pero la gran paternidad es la paternidad universal de Dios. Reconozcamos en el legalismo 1, en la vanidad y el vivir de apariencia 2, y en el orgullo personal sentirnos superiores a los demás 3, actitudes profundamente fariseas de hace 20 siglos y de hoy, y de la cual tenemos que cuidarnos. Traición a Dios, que es Padre, quien en su nombre impone cargas pesadas a los pequeños, a los sencillos de corazón. Traición a Dios, quien pretende crecer a expensas de Cristo o a cuenta de sus hermanos. Es que lo cristiano es todo lo contrario. Es preciso que Cristo crezca y que nosotros disminuyamos, y nunca olvidemos el famoso apotegma: el que se ensalza será humillado. Recordemos finalmente que quien busca ser servido desvirtúa el ejemplo del Señor y Maestro, porque el servir a los demás es el gran lema de todo cristiano. Señor, cuídanos de las incoherencias de vida en las que tan fácilmente podemos caer. Señor, ayúdanos a descubrir si en nosotros hay fariseísmo oculto, fariseísmo no reconocido en la propia vida. Que el buen Dios, que es auténtico y sincero en sus intenciones, te bendiga a ti y a tu familia, que quieres caminar en verdad y en rectitud, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está Dios frente al avance del mal? En marzo, cuando vivimos la Cuaresma como un tiempo de gracia y de conversión, nos preguntamos, ¿por qué el avance del mal, del pecado y de la injusticia en el mundo? Nosotros mismos podemos decir como San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. La historia del hombre como la del mundo es la batalla entre el bien y el mal. La coexistencia del trigo y la cizaña en nuestros corazones y la infinita paciencia de Dios, esperando la conversión y el cambio definitivo de nuestras vidas. Acompáñanos en una nueva temporada de Reflexiones del Mes, todos los martes y jueves, en vivo, por YouTube, Facebook Live e Instagram, con Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!